que vienen por primera vez. Entonces, tanto los hermanos son bienvenidos como las personas que vienen por primera vez son muy bienvenidas a este lugar. Entonces, por favor, me acompañan al Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 51. Creo que ya estamos ahí, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Padre, en esta noche, Señor, nuevamente venimos ante ti. Y Padre, qué bueno que podemos hacerlo por medio de tu bendito Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por Él, gracias por su vida perfecta, gracias por su santidad, porque dice tu palabra que sin ella nadie verá al Señor. Oh Padre, cuánta gratitud, Señor, conservan nuestros corazones al entender que nuestro destino era un destino de perdición, pero un día Él nos encontró, Él nos halló en nuestra desnudez, en nuestra maldad, en nuestro pecado. Nos vistió con vestiduras de salvación, nos llevó a conocer a aquel que es santo y perfecto. Y Padre, por su obra perfecta, hoy podemos glorificarle, podemos alabarle, podemos hablar de su grandeza y podemos comunicar este glorioso evangelio. El único evangelio que rescata a hombres que están muertos en sus delitos y pecados y les da vida para glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Padre, rogamos tu dirección en esta noche para que sea, Señor, hablando al corazón de aquellos que no te conocen, que con esos lazos de amor que un día nos atrajiste a ti, hoy también atraigas a ellos, Señor, que puedan ver tu amor, tu gran misericordia y tu bondad. Y Padre, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, cuando una persona siente que está pasada de kilos, por lo general se somete voluntariamente a un régimen alimenticio, ¿cierto? Venga, yo soy un poquito gordito, yo necesito bajar de peso, yo tengo que dejar de comer esto y comer lo otro. Eh, o está al otro extremo, hay personas que pueden comer de todo o comen de todo y no hay ningún problema. Pero a nivel general, la preocupación tiene que ver con alimentarse solo físicamente. El hombre se ocupa a nivel general únicamente de sus necesidades físicas, pero empiezo con una pregunta. ¿Qué hay de las necesidades espirituales? Nos ocupamos muchas veces por estar bien vestidos, bien motiladitos, bien vestiditos, oliendo bueno, pero ¿será que es sencillamente eso todo? ¿Qué hay del espíritu? ¿Qué hay de alimentarnos y qué hay de nuestra relación con Dios, que en últimas es lo más importante? Ahora, esto es lo que vamos a ver en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a hacer un cortico recuento de lo que está ocurriendo aquí en este capítulo 6 de este Evangelio. Em, Jesús acaba de alimentar a 5.000 personas. Vamos un momentico allá atrás, ahí en el mismo capítulo 6, miremos los versículos 11 al 13. Dice el versículo 11 que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús hace un milagro maravilloso y extraordinario.
Ahora vamos a mirar el contenido del capítulo 6. Miremos por lo menos el versículo 26. Vamos a ver el motivo por el cual la gente se acerca a Jesús. Es el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, Jesús les dice que aunque ellos han visto grandes milagros, grandes hechos que Jesús ha hecho, ellos se acercan a Él por un simple motivo. ¿Y cuál es ese motivo? Para saciar su estómago, para saciar una necesidad física. Pero se habían olvidado que esas señales lo que estaban haciendo era apuntar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. No le estaban buscando para el bien de sus almas, sino que sencillamente le estaban buscando por un simple pan que había alimentado, que en últimas, si vemos nosotros, esta mañana tuvimos un desayuno, pero al mediodía teníamos hambre, ¿cierto? Y ahora vamos a llegar a nuestras casas y es que ya no comimos. Es un pan que simplemente alimenta momentáneamente, pero Jesús nos va a hablar de un pan que no alimenta de esa manera, sino de un pan que alimenta, que es provechoso para vida eterna. Ahora, Jesús les guía a buscar algo más grande. Versículo 27. Jesús les hace un llamado para que vean más allá de lo físico. Es el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Podríamos hablar sencillamente de muchas cosas de este mundo y podríamos entrar en religiosidad diciendo que esto o aquello es malo. Ahora, Jesús no dice que las necesidades físicas no sean importantes. Vemos en la escritura que Jesús habló de vestido, habló de bebida, habló de comida. Y lo que el Señor hace énfasis es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán añadidas. O sea que para el Señor las cosas físicas o materiales no son importantes. O sea, no es que no sean importantes. Lo que no deben ser es una prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán añadidas. Gran parte del ministerio terrenal de Jesús, si miramos y revisamos los evangelios, vemos que Jesús está haciendo bien a la gente. Se encuentra sanando enfermos, curando las necesidades físicas de la gente, pero él ahora pide una cosa y le dice a la multitud que reconozca su necesidad espiritual, la comida que a vida eterna permanece, nos dice el versículo. Ahora veamos en el versículo 28 la respuesta de las personas. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y me parece interesante que estos judíos hablan de las obras. Cuando ellos escuchan la palabra trabajad del versículo 27, comparándolo con esta palabra obras, por lo general entendemos que los judíos estaban arraigados al cumplimiento estricto de la ley del Antiguo Testamento, de obras para pretender, y digo pretender agradar a Dios a través de mandamientos que eran, a ver, las obras de la ley del Antiguo Testamento constaban de 613 preceptos. Y para que una persona pueda ser salvo por medio de estas obras de la ley o por medio de cualquier obra, lo que la escritura dice es que sencillamente una persona no puede haber violentado un solo mandamiento desde su nacimiento hasta su muerte, por lo cual ningún ser humano está apto para ser salvos por obras. Diferente a lo que nos dice la escritura dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
para que nadie venga delante de Dios a decirle, Señor, acuérdate que yo me estoy ganando un espaciecito en el cielo porque estoy haciendo esto o aquello. Muy similar a lo que sucedía con estos judíos que se sentían muy orgullosos, como lo vamos a ver ahorita, de su herencia por venir o por hacer parte de Moisés, por descender de Moisés. Entonces, vamos a ver eh, el versículo 28, dice lo que hablábamos ahorita, las obras. Pero Jesús me parece muy interesante, Jesús hace algo muy especial. Y Jesús, en lugar de dirigirles a ciertas normas, a ciertos preceptos, a ciertas leyes, él lo que hace es alejarlo de ellos. Vamos a mirar. Y los dirige hacia él mismo. Miremos el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, comparado con las obras del versículo anterior. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra, está hablando de singular, está hablando de una sola cosa y es creer en Dios. Ahora, nadie va a llegar al cielo sin creer en Jesucristo. Nadie va a entrar al cielo si no cree en Jesucristo. Esto es lo que nos dice la Escritura y abunda por la Escritura. Hace unos pocos días estuve viendo un video que me llamó la atención. Está un hombre hablando con un grupo de personas y están hablando del ladrón de la cruz. Entonces, comentaba este hombre que el ladrón de la cruz llegó al cielo y se acercan unos personajes en el cielo a preguntarle, bueno, ¿y usted cómo llegó acá al cielo? ¿Usted a qué denominación pertenecía? Y él le dijo, no, yo no sé ni qué es eso. Bueno, ¿y usted cómo llegó acá al cielo? ¿Usted qué buenas obras hacía? No, yo buenas obras no hacía, yo antes era un ladrón. Eh, bueno, pero entonces, ¿qué doctrina practicaba? La verdad, yo no sé ni qué es doctrina. Entonces, cuéntenos, ¿usted cómo llegó acá al cielo? Y él respondió lo siguiente, yo estoy aquí en el cielo porque aquel que estaba conmigo en la cruz me dijo que yo podía entrar. La entrada al cielo es única y exclusivamente por Jesucristo. La escritura nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra dirección, no, la dirección de las obras va a llevar simplemente al hombre a que esas mismas obras sean consumidas, dice la escritura, que por el fuego. Entonces, ahora, ¿qué pide Jesús del mundo? Jesús lo que pide aquí sencillamente es una fe que se activa por medio del amor. Y ese amor se basa en lo que Dios hizo a través de la vida de su Hijo. Dios, siendo el Rey exaltado del universo, como dice por allá Filipenses 2, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínense por un momento un rey, si pudiéramos ir por allá a los tiempos de los reyes y ver a un rey en su trono con todas sus riquezas, con toda su majestad, y un rey de estos despojarse de toda su riqueza, de toda su grandeza, de todo su poder, de toda su autoridad, para morir por alguien que va a ser condenado o va a sufrir una pena de muerte. Yo creo que un rey como eso no hacía una cosa de estas, pero Dios en ese lugar se hizo eso. Se despojó de toda su grandeza, se despojó de toda su majestad, de la gloria eterna que tenía en el cielo para hacerse como uno de nosotros. Y dice la escritura que estando en esa condición se humilló y lo hizo con un propósito, para morir por usted y por mí, para que tengamos vida eterna. Es lo que nos dice la escritura. El rey exaltado que se humilla por pecadores como nosotros. Ahora, la situación aquí no se trata de lo que nosotros hagamos por o para Dios, sino que se trata de lo que Dios ha hecho a través de la vida de su Hijo. Entonces, los judíos al oír la instrucción de Jesús de creer en Él como el enviado del Padre, van a hacer algo muy
acostumbrado, muy tradicional para los judíos, y era pedir una señal. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estos judíos tradicionalmente o por la tradición oral están acostumbrados a escuchar muchas obras. Un ejemplo, voy a hablar de dos. Un ejemplo de esto es la multiplicación de los panes que estamos viendo en ese momento y la voy a incluir acá, pero ellos habían visto, habían escuchado de una señal del arco iris, un pacto que Dios hizo con Moisés en el Antiguo Testamento, perdón, con Noé en el Antiguo Testamento. Ellos vieron o también escucharon que Dios, de una manera milagrosa y sorprendente, había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran en medio de él. Están acostumbrados a escuchar señales, están acostumbrados a tener señales y es lo que le están pidiendo a Jesús. Y vuelvo nuevamente al asunto del maná del cielo. Si miramos aquí, en este versículo 30, podríamos observar la dureza del corazón, la dureza del corazón, no solamente de estos judíos, sino la dureza del corazón humano. A pesar de haber visto todos los milagros que Jesús hacía, en especial el que acaba de hacer, la multiplicación de los panes y los peces, piden una señal. Verifíquenos que usted realmente es el enviado de Dios. Haga algo para que podamos creer, pero ya Jesús ha hecho muchísimas cosas para confirmar que Él es el Mesías prometido, que Él es el enviado de Dios. En el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y la prueba que ellos están pidiendo la comparan con el maná que sus antepasados habían comido en el desierto, como si estuvieran diciendo, si usted es mayor que Moisés, haga algo mucho más sorprendente que él hizo en el desierto. Moisés alimentó a todo el pueblo de Israel. Haga algo tan maravilloso, aún más extraordinario que en eso, para que creamos. Eso es lo que sencillamente le están diciendo a Jesús. Pero a estos hombres se les había olvidado que el maná era una comida para un solo día. El mandamiento era que cuando caía el maná del cielo, recogieran todo lo que los hombres podían comer, solo lo que podían comer y que dejaran el resto. Y también se les había olvidado que los judíos ellos habían hablado mal, ellos habían menospreciado el maná. Eso se encuentra por allá en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en el libro de Números. Ellos habían dicho que ese maná era un pan liviano. Entonces, veamos la dureza del corazón de estos judíos. Ahora, Jesús va a entrar a corregirlos. Jesús los corrige con respecto a quién es el dador del maná. Y vamos a ver algunas cosas aquí. El versículo 32 nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Lo que Jesús les está diciendo es que, esperen un momentico, Moisés a ustedes no les dio el maná, el que se los dio fue mi Padre. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y este versículo 32 lo podemos comparar con el versículo 33, el versículo 35, el versículo 48 y el versículo 51, donde se repiten allí algunas frases. Ahora, el maná no era el verdadero pan del cielo. Versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese pan o ese maná era solamente una representación o un tipo del verdadero pan. El pan que Dios, o más bien, el pan que Dios da es un pan infinitamente superior a ese pan que se les dio a estos judíos en el Antiguo Testamento, ese pan que Moisés les dio. Ahora, ¿quién es este pan? Veamos el versículo 33. Porque el pan de Dios
Y esto es porque esta mañana hablaba un hermano hermano Javier, que le gustan estos versículos que explican. Aquí va a entrar a explicar. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es este pan? Bueno, este pan se hizo carne. El pan de Dios fue encarnado y dice que descendió del cielo. Si vemos Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo cual está señalando a Jesucristo. Dios existe antes de todo y es coexistente con el Padre. Pero también dice el versículo 14 de ese capítulo 1 de Juan, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese pan que descendió del cielo hizo una obra maravillosa y extraordinaria y murió en la cruz para darnos vida. Fue el perfecto sacrificio de este pan que descendió del cielo, este verdadero pan que Dios provee a pecadores como nosotros para que a través de su obra tengamos vida eterna. Esta obra de bondad y misericordia, de compasión y de un amor infinito y absoluto que no podremos describir. Juan dice ahí en el capítulo 3 de este evangelio, sin encontrar palabras para describir este grandioso y maravilloso amor, él intentando encontrar palabras inspirado por el Espíritu Santo, él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo explico yo un amor como ese? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el pan de Dios da vida al mundo, lo dice el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná, hay algo que me parece maravilloso de esto. El maná era un pan, era una especie de comida, era un pan que estaba reservado única y exclusivamente para los israelitas, para el pueblo judío. Pero Jesucristo es el pan que da vida al mundo. Jesucristo no es un pan exclusivo. Jesucristo no es algo que tenga un sello de exclusividad. Usted no, pero usted sí. Jesucristo es el pan que le da vida al mundo, a diferencia de este maná del Antiguo Testamento. Ahora, estos judíos al oír hablar a Jesús que había un pan de Dios, un pan que da vida, observemos lo que le piden a Jesús, versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y estas palabras las comparo con lo que sucedió en el ejemplo de una mujer samaritana en el capítulo 14, el versículo 15, donde Jesús le habla a ella de un agua que salte para vida eterna. Ella no había entendido las palabras de Jesús y le dice, dame de esta agua para que yo no tenga que volver a este pozo. Sucede exactamente lo mismo con ellos. Danos siempre este pan. Ellos no han entendido el contenido de estas palabras porque ellos están fijándose en lo físico, en lo temporal. Queremos mantener nuestros estómagos llenos, pero Jesús no está hablando de cosas temporales, Jesús está hablando de un alimento eterno que es el mismo. Lo que habían entendido sencillamente era algo superficial, era algo que no trascendía más allá de una simple comida física. Jesús le respondió de una manera clara, específica y contundente. Veamos el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les está diciendo, yo soy el pan de vida. Y ahora precisamente me estoy acordando de las palabras que Jesús le dijo a Moisés por allá en el Antiguo Testamento, yo soy. Jesús les dice a estos judíos que creo que muy probablemente ellos estaban entendiendo, aunque estamos mirando que no, que Jesús les dice, yo soy el pan de vida.
Jesús es el pan que sostiene la vida espiritual. Jesús es superior aún a los alimentos que necesariamente comemos día a día. Si miramos el capítulo 5 y el versículo 40 ahí mismo de Juan, vamos a notar algo muy similar. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solo en Jesucristo hay vida. Jesucristo es el pan de vida. Él es quien descendió del cielo para entregar su vida en una cruz. Es ese pan, y ahorita hablábamos que a este señaló el Padre. Él es el pan, el cual está marcado con un sello por parte de Dios en su aprobación para que sea el único en el cual el hombre pueda ser salvo. Es Jesucristo a través de su obra en la cruz. Si miramos las palabras en el Antiguo Testamento de un hombre que no se va a comparar en riquezas en la actualidad ningún otro, en sabiduría, ni siquiera en haber tenido tantas mujeres que era Salomón. Él dice en el capítulo 12 de su libro Eclesiastés, él dice que el fin del todo el discurso oído es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y él está hablando no de un temor de miedo, sino un temor que se puede expresar de una manera reverencial, de respeto hacia Dios, porque Él es el único bien para el hombre. A pesar de que tuvo todo lo que un hombre puede desear, Él estaba reconociendo que el bien supremo de todo ser humano es temer al Señor, es reconocer al Señor en nuestros caminos. Veamos los versículos 36 y 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Perdón, más os he dicho, versículo 36, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. A Jesús nuevamente lo han visto haciendo milagros, maravillas, prodigios, señales, sanidades, pero dice el versículo 36, no creéis, están ciegos, están endurecidos. Y lo que me llama de una manera poderosa la atención es cómo este mundo en el cual yo sé que muchos, aún antes de ser creyentes, veíamos una persona que era de esta manera, era una persona que hacía lo que se le daba la gana, y perdónenme la expresión, vivía como quería, pero llegó un momento donde observamos que en su vida algo había sucedido. A mí me ocurrió algo muy particular, y fue una vez que vi un hombre en un trabajo que tenía. Había visto a muchísimos, pero había uno en especial, y no me aguanté las ganas de decirle, venga, yo no sé, veo algo diferente. ¿Usted qué tiene? La respuesta de este hombre es, la diferencia que hay en mí no soy yo, la diferencia en mí es lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Y eso es lo que marca la diferencia realmente en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es el camino al Padre, porque solo Jesucristo es la única dirección en la que este mundo puede mirar. Estamos comparando ese maná temporal con este pan que da vida eterna. Estamos viendo cómo precisamente el mundo está enfocado en hacer cantidad de cosas, y se habla del estrés, se habla de infinidad de cosas, pero, pero eso lo que hace es sencillamente apartar al hombre de poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo. Por ahí en los tiempos de Semana Santa se nos muestran peliculitas donde un mono por ahí, un gringo, lo crucifican, le ponen unos clavos, y bueno, que esto podría decir que está completamente lejos de la realidad, porque el martirio que Jesucristo tuvo que padecer en la cruz por pecadores como nosotros fue algo completamente terrible. El castigo, la burla, la humillación y el precio que Jesús tuvo que pagar para rescatarnos, perdón, para reconciliarnos con el Padre y rescatarnos de nuestros pecados, realmente fue un costo grandísimo, y fue el derramamiento de su sangre, lo que indica el derramamiento de su vida por causa de nuestra maldad y de nuestro pecado.
Ahora en el versículo 38, Jesús da la razón por la cual eh, Él recibirá y salvará a los que creen en Él. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que el Hijo sea quebrantado y venga a rescate por muchos. Es lo que dice la Escritura. Él no vino a buscar a personas sanas. Él no vino a buscar a personas que se creen justos en su propia opinión, personas que creen que no necesitan a Dios. Él vino a buscar a hombres enfermos, a hombres pecadores, a hombres que de verdad reconocen su miseria delante de Dios. Pero hay algo maravilloso. Y decía ahorita el versículo 37. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor no rechaza a una persona que se acerca con un corazón humillado delante de Él, reconociendo sus pecados y reconociendo su maldad. Hay dos palabritas que utiliza este evangelio y es la palabra ver, que es la misma palabra para creer. En los versículos 41 y 42 observamos que ellos estaban murmurando acerca de Jesús y ellos estaban cuestionando su origen divino porque ellos pensaban que él no podía venir del cielo, porque ellos pensaban que era como uno de ellos y lo que ellos están cuestionando aquí en estos versículos es que él era hijo de María y de José. Y pensaban que al Jesús aparentemente proceder de ellos dos, él no podía tener ningún origen divino. Estaban murmurando de su naturaleza. Y aunque Cristo nació como nosotros, tuvo un nacimiento, dice la escritura, virginal, Jesucristo fue engendrado por el Padre y él es coexistente con el Padre. Decía, hablábamos ahorita de Juan 1:1. En el principio era el verbo, ya existía, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso él dice las palabras, he descendido. Él venía del cielo y él es el único. Yo sé que hemos escuchado de hombres que dicen, yo fui al cielo y vi a Moisés, y vi a Pedro, y vi a María, y vi a todo, y vi a David. Eh, la escritura contradice completamente eso. Y la escritura dice que el único que es el fiel testigo de Dios, el único que se encontraba en la eternidad, en el consejo divino con las tres personas de la Trinidad, es Jesús. Y estaban planeando cómo Dios iba a salvar al hombre. Y eso fue a través de su sacrificio en la cruz. Así que hemos visto cómo estos hombres se encuentran endurecidos, se encuentran oponiéndose a Dios, que de hecho es lo que sucedía con estos judíos y estos fariseos en el Antiguo Testamento. Pero quiero terminar con tres cositas. Versículos 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por el mundo. Y esa palabra que se utiliza allí como carne está indicando algo muy especial, un regalo muy especial. Y está hablando de sacrificio. Está hablando de que él iba a entregar su vida perfecta. Hay un versículo que cito mucho porque me encanta y dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuéramos justificados por la obra de Jesucristo. Nuestras obras no sirven para nada. La única obra que es aceptable y que Dios puede ver con agrado, con una plena satisfacción, es la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Hay un pensamiento que me encanta, dice de la siguiente manera: la muerte no pudo mantener a Cristo en la tumba, pero el amor lo sostuvo en la cruz. Y ese amor está indicado, ese amor
tiene un depositario, tiene alguien a quien llegar, y es a cada uno de nosotros. Él resucitó. Dice Hebreos que así como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Y dice que, vamos a Hebreos 2:14. La Biblia habla mejor que yo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y Satanás. Jesús con su muerte en la cruz propinó un golpe rotundo y contundente a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Resucitando al tercer día. ¿Con qué propósito resucitó Jesús? Esa es, podríamos decir, la clave de nuestra fe, en que Jesús fue al cielo para justificar a pecadores como nosotros a través de su sacrificio en la cruz y presentarnos como santos. Su obra de amor, su obra de bondad y su obra de misericordia. Termino con el versículo 37. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo. Si no tienes el privilegio de haber conocido a Cristo, de verdad te lo digo con ruego y con súplica en el nombre del Señor. Ven a Cristo. El que Él se acerca, se lo digo por la autoridad de la Escritura, Él no va a despreciar a una persona que reconoce su pecado y se acerca a Él. Y el regalo maravilloso y glorioso que Jesús tiene para darle, no lo da nadie. Y es el glorioso don de la vida eterna que se puede disfrutar desde ahora. Conocer a Cristo, tenerlo como Padre, con la esperanza de que un día, si te arrepientes de sus pecados, vas a estar en la eternidad disfrutándolo, en una vida que no tiene fin. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Señor, ¿cómo vemos la necesidad que tenemos de ti? Vivimos en un mundo, Señor, enfocado en lo terrenal, enfocado en cosas que hoy están y mañana no, afanes, vaivenes, Señor, que en últimas lo único que hacen es desviar la mirada del bien más preciado, que es tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice palabras tan sublimes como, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Oh Padre, en Él solo hallamos el descanso para nuestras almas. En Él solo hallamos la vida eterna, pues como decíamos ahora y como dice tu palabra, solo es el único camino para llegar a ti. Gracias, Señor, por ese camino. Gracias por ese puente que un día estableciste en la vida de tu Hijo Jesucristo como el mediador entre tú y los hombres, como el que justifica al impío, como aquel que a través de su perfecta vida y su muerte en la cruz, Señor, podemos estar un día delante de ti. Te rogamos, Señor, que ilumines la mente, el corazón de aquellos que no te conocen, de aquellos, Señor, que no tienen ese privilegio tan precioso que nosotros tenemos de conocer a este Salvador glorioso, poderoso, que ciertamente murió, pero que resucitó con poder y gloria, y del cual hacemos memoria en esta noche. Rogamos, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu sea trayendo a muertos a la vida, sea trayendo pecadores culpables, Señor, que su único deleite es su pecado, que su única vida es vivir de espaldas a ti, pero que comprendan que el perfecto amor que has tenido con ellos al enviar a tu Hijo los puede traer hacia ti, es el sacrificio de tu bendito Hijo en la cruz. Te damos gracias, pues, Señor, y Padre, ayúdanos, Señor, a crecer en amor, en asombro por ti,
por tu Hijo a crecer, Señor, en todo lo que compete a la extensión de tu reino en esta tierra. Y Padre, salva, Señor, salva pecadores para que te puedan dar la gloria por tus hechos maravillosos y la obra preciosa que llevó a cabo tu Hijo en la cruz, para que tengamos vida eterna en él. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.